Yo quiero nuevamente dar la bienvenida a nuestros hermanos amados de Venezuela. Los queremos mucho. Ya pronto, creo que en esta semana, la semana entrante, ya hay vuelos, ¿no? Ya abren las fronteras. Gloria a Dios. Gloria a Dios. El 26 abren las fronteras. Gloria a Dios. Me acordaba que bueno, hay tanta gente linda en Venezuela, tanta gente linda, y los amamos, realmente los amamos. Aquí los amamos. Y me acordaba ahora, por ejemplo, del maestro, se me olvidó el apellido, pero creo que es Dudamel, ¿sí? Que es el director de la Orquesta Filarmónica de París y de una ciudad en Norteamérica, es venezolano. Un gran maestro, gloria a Dios por él. Felicitaciones. Pero hay gente preciosa, así como en Ecuador. ¿Cuántos ecuatorianos hay acá? Hermanos ecuatorianos. Mire, esta mañana ganó en la Vuelta a España Carapaz, un hermano ecuatoriano, ¿cierto? Y el comentarista que casi se sale de los cueros era un hermano argentino. ¿Cuántos argentinos hay acá? Qué lindo, qué lindo. Vamos a abrir la palabra en Efesios 1:16. Y dice: no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Aquí está hablando Pablo. Y esta prédica de hoy es continuación de la de hace 8 días. Versículo 17. Repito, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, decía Pablo, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Ahí Pablo, el apóstol Pablo, le estaba orando al Señor y les decía a todos los de la iglesia de Éfeso, les decía: yo no me canso de orarle y dar gracias al Señor y pedirle que abra los ojos de su entendimiento. Recuerdo, como la oración de Jesús en Juan 17, recuerdan que le repito cada 8 días, en donde no pide: Señor, dales más gracia, Señor, dales más poder, Señor, dales más... No, dice: Señor, abre los ojos de su entendimiento para que entiendan, aquí dice, para que, y les dé espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Él, o sea, para aprender a conocer a nuestro Dios. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, ¿para qué? Para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. A todos ustedes, y a mí también, yo no me voy a quedar, no crean. ¿Y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos? No tiene sentido venir a alabar, adorar al Señor, escuchar la palabra, qué linda la palabra, y salir igual que cuando entramos. El Señor quiere revelarte a ti y a mí qué es lo que realmente Él desea de nosotros. Porque entonces esta sería una letra muerta. Y Él dice que la palabra es viva y eficaz. Y si esto es vivo y eficaz en tu vida, tenemos que obrar de acuerdo como el Señor nos está mostrando en su palabra. Y aquí dice que quiere que nosotros abramos los ojos de nuestra entendimiento para saber a qué nos llamó Él. Pero ahí la última dice algo que dice: ¿y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia? Dígale al que está al lado: el Señor tiene una gran herencia para ti. Y de eso empezamos a hablar hace 8 días, una gran herencia, que muchos no la disfrutamos porque vemos al Dios allá distante,
Porque decimos, Señor, mándame, Señor, dame, Señor, es que tú, y lo vemos allá arriba. Y creemos que tenemos que alcanzarlo. Tenemos que subir a buscarlo y hacer algo para subir a buscarlo. Y Él dice, no, no, yo ya vivo en ustedes. ¿En quién vive el Espíritu Santo de Dios de los que están acá? Él vive en nosotros y nos ha dado una gran herencia. Y hoy vamos a hablar un poquito de eso. Vimos hace 8 días cómo Moisés tenía la misión de sacar al pueblo de la esclavitud de Egipto. ¿Recuerdan? La misión de Moisés era sacar al pueblo de la esclavitud de Egipto y llevarlo a la tierra prometida. Y Josué, que fue el que tomó la posta de Moisés, tenía la misión de entrar al pueblo a la tierra prometida, repartirles su heredad. Moisés, recordemos que no pudo entrar a la tierra prometida porque pecó contra el Señor, pero el Señor se proveyó de Josué, y Josué entró a la tierra prometida, entró al pueblo y la conquistó. Era la herencia que el Señor les daba, pero una herencia que tenían que conquistar. Ambos tuvieron una gran misión, lo vimos hace 8 días, era una gran misión. Imagínense, no era nada fácil sacar a los israelitas de la esclavitud de Egipto, nada fácil. Y llevarlos a un pueblo a un pueblo terco, a un pueblo que criticaba, a un pueblo que se satisfacía con nada, que se le olvidaba muy rápido todos los beneficios y las bendiciones que Dios les hacía, y llevarlos hasta Moisés. Se decía que fue el hombre más manso, ¿no? Y con más paciencia, porque fue increíble. Yo creo que cuando cumplió sus 120 años y el Señor le dijo, quédate en este monte y desde ahí vas a ver, Moisés dijo, ay Señor, por fin. Yo creo, eso no lo dice la palabra. Entonces, les dio una gran misión y luego tener que conquistarla. Recuerdan que en esa tierra donde el Señor les decía que fluía leche y miel, estaba habitada por todos los feos. Recuerdan los fereceos, los jerjeseos, los jebuseos, etcétera. Y eran gente de guerra que defendían su territorio y tuvieron que entrar a conquistar su herencia. Y vamos a ver qué pasó con Moisés. En el Éxodo 3:12 dice, y le respondió el Señor a Moisés y le dijo, ve porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado a la gente de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Pero le dijo, ve porque yo estaré contigo. Y luego a Josué le dijo, Josué 1:6, esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Y en Josué 1:9 dice, mira que te mando y te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová, tu Dios, estará contigo a donde quiera que vayas. Entonces era una gran misión para Moisés, pero el Señor le dijo, yo estaré contigo, no temas. Recuerden que una vez el Señor dijo, no, les voy a enviar, ya como de mal genio, dijo, les voy a mandar a mi ángel que los guíe. Y Moisés dijo, no Señor, si tu presencia no va con nosotros, yo no voy, ¿recuerdan? Pero el Señor los acompañó todo el tiempo. Y a Josué le dijo lo mismo, Jehová tu Dios estará contigo, ¿cierto? A nosotros también nos dio una gran misión, que es la gran comisión. A nosotros nos dijo que teníamos que conquistar su reino. Pero también nos dijo, y no se preocupen, que yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¿Quién se goza con eso? El Señor va a estar contigo todos los días hasta el fin del mundo. Entonces mañana cuando tengas algún inconveniente, no vayas a decir, Señor, ¿dónde estás? Porque Él te prometió que estaba contigo. Yo le creo, yo no sé tú. El Señor está contigo. Dígale que está al lado, se nota que el Señor está contigo.
Ahí dice en Mateo 28, 19 y 20. Por tanto, decía, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Esa es la gran comisión que tienes tú y tú. Y dígale que está al lado y tú también. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he enseñado, que yo les he mandado. O sea, fíjense que es muy claro con lo que tenemos que hacer. Es que no es una recomendación, no es una solicitud. Cuando se acuerden, vayan. Dicen, no, a mí me dieron toda la potestad, ahora yo se la entrego y ustedes tienen que ir. Es una misión que nos ha dado el Señor. Pero termina diciendo, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. O sea, que tanto la misión grandísima y dificilísima de Moisés, de Josué, como la misión que tenemos nosotros, es muy dura y es muy difícil. Por eso veíamos lo que decía el Señor, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo, dice el Señor. Entonces va a ser duro, va a ser difícil, pero Él va a estar contigo todos los días, todos los días. La tierra prometida es nuestra herencia. ¿Sí? Vamos a volvernos entonces para entender realmente la dimensión de esta herencia a Juan 1:1. Y dice Juan 1:1, que es algo precioso. Precioso, les doy tiempo que busquen. Sí, también se le pegan las hojas a usted como a mí. Bueno, dice así, del 1 al 5. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, o sea, con el Verbo, por el Verbo. Y sin Él, o sea, sin el Verbo, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz de las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Amén. Aquí está hablando del Verbo. Y el Verbo es el Verbo hecho hombre, que es Jesucristo. Aquí se refiere a Jesucristo. Entonces, si hablamos de que el Verbo es Jesucristo, dice, en el principio era Jesucristo, y Jesucristo era con Dios, y el Verbo era Dios, y Jesucristo era Dios. ¿Sí ven? Está hablando que Jesucristo está desde el principio. En el principio era Jesucristo, y Jesucristo era con Dios, y Jesucristo era Dios. Jesucristo era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida en la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. O sea, vamos, ¿me siguen? El Verbo es Jesucristo. Y Jesucristo está desde el principio, aquí está el Génesis, hasta el final en Apocalipsis. Jesucristo siempre ha existido y era el Verbo. El Verbo es la palabra. El Verbo es la palabra, o sea que toda la palabra, desde Génesis hasta el Apocalipsis, se refiere y habla de Jesucristo. Porque la palabra es Jesucristo. ¿Sí me siguen? ¿O será que el pastor está aquí hablando muy enredado? Si el Verbo, que es la palabra, es Jesús, toda la palabra, dice ella, que es inspirada por Dios, toda la palabra es Jesucristo. Yo me entusiasmo, pero tal vez no lo entendieron.
Toda la palabra de Jesucristo. Ah, eso sí. Hágame el favor. Toda la palabra, todo lo que se encuentra en la Biblia, entonces es el aliento de vida de Dios. Porque Jesucristo mismo es el aliento de vida de Dios. Entonces es algo grandioso. Esto no es un libro cualquiera, es un libro vivo que cuando uno empieza a leerlo, se da cuenta de la maravillosa creación del Señor, poniendo a su Hijo Jesucristo desde el principio hasta el fin. El Verbo es Cristo. Vivir de la palabra que sale de la boca de Dios, como nos manda la palabra. ¿Quién quiere vivir de la palabra que sale de la boca de Dios? Si tú quieres vivir de la palabra que sale de la boca de Dios, realmente tienes que vivir de Cristo, porque la palabra que sale de la boca de Dios es Cristo mismo. Es Cristo mismo. Entonces, ¿qué es realmente la tierra prometida? Ya me devuelvo. Para entender lo que es la tierra prometida, quería quedarme un poquitico en el Evangelio de Juan del 1 al 5, que es recordarles que la palabra es Jesucristo, que el Verbo es Jesucristo, y que cuando Dios habla, habla de Jesucristo todo el tiempo, desde el principio hasta el fin. El Antiguo Testamento, recordamos todos que la Biblia se divide en Antiguo y Nuevo Testamento, lo sabemos. El Antiguo Testamento tipifica de manera completa, plena y consumada al Cristo inclusivo. O sea, todo el Antiguo Testamento nos está hablando de Cristo, tipificándolo, porque Cristo no había venido a la tierra sino hasta el Nuevo Testamento. Entonces en el Antiguo Testamento se habla de Cristo y es de Cristo, pero con tipología de Cristo, o sea, con ejemplos. Decimos entonces que todo el Antiguo Testamento es la imagen de lo que va a ser el Nuevo Testamento. Es la sombra de lo que es el Nuevo Testamento. Es el tipo de lo que es el Nuevo Testamento. Por eso cuando hay personas que dicen, no, yo solo leo el Nuevo Testamento, pero es que el Antiguo Testamento tiene tanta riqueza y la palabra es completa. Fue inspirada por Dios desde el Génesis hasta el Apocalipsis, ¿cierto? Amén. Entonces, esta es la corporificación de Dios mismo, Jesucristo. Jesucristo es Dios hecho hombre, es al Dios que podemos ver, que pudieron ver y que ahora vive en ti y en mí. El mismo Dios, el mismo Dios. Vamos a ir entonces a Deuteronomio 8, del 7 al 10. Dice, aquí está hablando de a dónde los va a entrar, a esa tierra prometida, a esa tierra que fluye leche y miel, ¿recuerdan? Entonces aquí dice, porque Jehová tu Dios te introduce en la buena tierra, tierra de arroyos, de aguas, de fuentes y de manantiales. ¿Hasta ahora les gusta? Que brotan en vegas y montes, tierra de trigo y cebada, de vides, higueras y granados, tierra de olivos, de aceite y de miel, tierra en la cual no comerás el pan con escasez, ni te faltará nada en ella, tierra cuyas piedras son hierro, y de cuyos montes sacarás cobre, y comerás y te saciarás. Y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te habrá dado. Qué linda esa tierra, ¿no? ¿A quién le gustaría vivir allí? Dios santo. Pero esto es el Antiguo Testamento, no se hagan muchas ilusiones. Esto es del Antiguo Testamento. Ahí está hablando al pueblo de Israel que llegaba a la tierra de Canaán, ¿cierto? Entonces resulta que, como les dije, primero, todo es Jesucristo. Y segundo, todo lo del Antiguo Testamento nos está explicando lo que pasa ahora en el Nuevo Testamento. Vamos a ver esa riqueza de esa tierra prometida, de esa herencia. Las riquezas de la buena tierra, como comienza la palabra diciendo, que es una buena tierra, tipifican las riquezas inescrutables de Cristo.
porque esto es Cristo. La buena tierra es Cristo, son riquezas inescrutables. Y ahorita voy a pasar rápidamente por muchos versículos de la Biblia. Yo no sé qué tan ágiles están allá atrás. Porque después de eso sigue diciendo, los arroyos de aguas, los manantiales y las fuentes son Cristo como el Espíritu que fluye. Miremos, por ejemplo, que dice Juan 4:14. Juan 4:14. Entonces miremos allá, yo creo que va a ser más rápido en la pantalla que despegar todas las hojas, ¿cierto? Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Eso es Nuevo Testamento, esa es la aplicación del Antiguo Testamento que era el tipo. El que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. ¿Quién va a dar esa agua? Es Cristo fluyendo en cada uno de nosotros. Pero también podemos mirar Juan 7:37 y nos preparamos con Apocalipsis 22:1. En Juan 7:37 dice, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Entonces, por eso los arroyos y las aguas de esa tierra prometida, de esa buena tierra, significa Cristo mismo, dándose a nosotros como aguas frescas. Apocalipsis 22:1 dice, después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, imagínenselo, que salía del trono de Dios y del Cordero, de Cristo. Entonces, ahí vamos poco a poco. La herencia de la tierra prometida que fluye leche y miel, empieza a ser una buena tierra, donde nos muestra las inescrutables riquezas de Cristo y empieza por mostrarnos las aguas y las fuentes, que es el mismo Cristo fluyendo y brotando hacia cada uno de nosotros. Y es lo que él dice, que de nosotros brotarán ríos de agua viva. ¿De quiénes? ¿De quiénes? Yo no veo a ninguno acá. Amén, amén, no me dejen dormir. Los valles y los montes, sigue hablando. Primero habla de las fuentes de las aguas, después sigue hablando de los valles y los montes. Representan diferentes entornos en que disfrutamos a Cristo como espíritu que fluye. Miremos 2 Corintios 6, del 8 al 10. Por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama. ¿Esa es una Biblia diferente? Sigue el 9, a ver. Como desconocidos, pero bien conocidos, como moribundos, mas he aquí vivimos, como castigados, mas no muertos. Y el 10. ¿O será 1 Corintios? Tengan misericordia con el pastor, porque... ¿No? Bueno, entonces me equivoqué. Pero créanme. Los valles y los montes representan diferentes entornos. Cuando él habla, mire, una tierra donde tiene valles y montes, representa todos los lugares donde el Señor Jesucristo se muestra como el Espíritu de Dios fluyendo. Yo no sé si alguno de ustedes, mientras estábamos en la adoración, sentía la presencia del Espíritu Santo. ¿Quién la sentía? Yo la sentía, no sé. Eso es lo que representa esa tierra prometida cuando habla de los montes y de los valles. Habla luego del trigo. El trigo representa al Cristo reencarnado, que fue crucificado y sepultado para multiplicación. Vámonos a Juan 12, 24. Juan 12, 24. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho
fruto. Ese es el Cristo que murió para darnos a nosotros vida. Y el fruto de Cristo somos, mírense, mira el que está al lado. El que está al lado tuyo es fruto de Cristo. Y lleva a Cristo en su corazón. Increíble, ¿no? La cebada, 1 Corintios 15, 20, la cebada es el primer grano en cosecharse y significa al Cristo resucitado, a las primicias de los que murieron. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor. Las vides representan al que sacrificó a sí mismo y con su sangre nos limpió. Esa tierra prometida, ahí nos habla que entrará a lugares y a tierra donde están las vides, es Cristo mismo, que fue el que murió para darnos su sangre, para la salvación y la gracia. Eso significan las vides. Las higueras, en cambio, significan la dulzura y satisfacción con que Jesús suministró su vida. Las granadas, podemos ir a Éxodo 28, 33 y 34. Las granadas significan la plenitud de Cristo, la abundancia de Cristo, la belleza y las riquezas de Cristo como vida. Y en sus orlas harán granadas de azul, púrpura y carmesí alrededor, y entre ellas campanillas de oro alrededor. Pero quiero que vayamos también a Cantares 4, 3b, o 3, perdón. Cantares 4, 3. Tus labios, ahí habla de Cristo, tus labios como hilo de grana, y tu habla hermosa, tus mejillas como cachos de granada detrás de tu velo. Ahí habla de las granadas. Y vamos al mismo Cantares, versículo 13, 4:13. Tus renuevos son paraíso de granados, con frutos suaves, de flores de aleña y nardos. Ahí está hablando la palabra de Cristo. Entonces, cuando en la tierra prometida el Señor nos está diciendo que en esa tierra está llena de granadas, está diciendo que está llena de Cristo, de Cristo. Cuando habla de pan, está hablando del pan de vida. Como Cristo lo dijo, yo soy el pan de vida. Juan 6, 35 al 48, yo soy el pan de vida. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Sigamos. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y el que a mí viene, no le echo fuera. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del Padre a quien me envió. Y sigue hablando el Señor diciendo que Él es el pan de vida. Y vuelvo a lo mismo del comienzo, cuando nos están mostrando qué es esa tierra de la herencia, nos dice que no comerán el pan, se están refiriendo a que tendremos a Cristo. El olivo, Romanos 11, 17, significa al Cristo mismo. Así como el aceite tiene que ver con el Espíritu Santo, dice, pues si alguna de las ramas fueron desgajadas y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. Amén. Es Cristo mismo. La leche y la miel, un lugar donde fluye leche y miel, tiene que ver con la bondad y la dulzura de Jesucristo. Fíjense que la leche, tanto la leche como la miel, son producto de animales. Ahí está hablando del reino animal y del reino vegetal, porque estos animales se alimentan del reino vegetal. Todos sabemos, lógicamente, la vaca de pastos y la abeja de los frutos de las flores. Entonces tiene que ver
con el reino animal, que significa la vida que redime. Tiene que ver con el sacrificio, porque en esa época sacrificaban animales y luego sacrificaban corderos y luego Cristo, que fue el Cordero de Dios, el Cordero inmolado, el Cordero divino. Y tiene que ver con la vida vegetal, que es la vida que genera, que regenera, porque habla de que la semilla que cae muere para poder germinar y dar fruto. Aquí también nos habla de las piedras y habla sobre todo de que esas piedras son material para edificación, y Jesús nos recuerda que Él es la piedra angular. Él es la piedra sobre la cual se edifica la iglesia. Entonces ese es Jesucristo. El hierro y el cobre que nos muestran en la palabra son para fabricar las armas espirituales. En esa época era para fabricar armas físicas, pero cuando se refiere a Cristo son las armas espirituales, la armadura de Cristo. ¿Recuerdan Efesios? Es la armadura de el hierro también tiene que ver con la autoridad de Cristo, y el cobre con el poder de Cristo para juzgar. Miren, la meta de Dios no es solo redimir a su pueblo. Dios no envió a su Hijo Jesucristo solamente para perdonarnos. Lo hemos repetido muchas veces. El perdón de los pecados es solamente uno de los grandes beneficios que Él nos dio con su gracia, con la gracia que recibimos de manera inmerecida. Él no vino solamente a salvarnos. Él no vino a salvarnos de ese mundo tipificado por Egipto. ¿Recuerdan? Egipto del Antiguo Testamento tipifica al mundo, sino a introducirnos a Cristo. ¿Sí? ¿Sí me captaron? Si estamos hablando que nos va a introducir a una tierra que fluye leche y miel, y vimos que la tierra que fluye leche y miel es el mismo Jesucristo, y vimos que Jesucristo es la palabra y podemos creerlo, entonces no nos sacó, no nos liberó, no nos salvó para otra cosa que para llevarnos e introducirnos al mismo Cristo, al mismo Jesucristo, tipificado por la buena tierra, para tomar posesión de Él, para disfrutar de sus inescrutables riquezas. Nosotros no vinimos aquí para sacrificarnos, porque Cristo se sacrificó por ti y por mí. Él se hizo pobre para que fuésemos ricos. Él sufrió y por sus llagas nos hizo sanos a nosotros. Y ahora tenemos la posibilidad de recibir la herencia. Pero la herencia que recibieron en el Antiguo Testamento, cuando Josué los entró y combatieron, fue física. Ninguno de ellos tenía al Dios viviendo dentro de ellos. El Espíritu Santo se había ido cuando Adán y Eva pecaron. Ellos pudieron disfrutar de tierras, sí, prósperas. Pero nosotros podemos recibir la herencia del mismo Jesucristo, Señor de señores y Rey de reyes. Entonces Jesucristo no es ese Señor que está a la diestra del Padre. No es solamente eso. En el Espíritu está a la diestra del Padre. Pero nosotros que somos Espíritu y que el Señor vive en nosotros, nos dio la posibilidad de estar con Él a la diestra del Padre. Solo para el que cree lo espiritual. Porque somos Espíritu, que tenemos un alma y vivimos en un cuerpo. Pero el Espíritu es el que nos da la posibilidad de comunicarnos y conectarnos con nuestro Dios, con Jesucristo. Y Él vive en nosotros. La buena tierra fue un tipo de Cristo y hoy nosotros la podemos hacer realidad, haciendo que esta verdad, porque ¿quién cree en esta verdad? Si ustedes creen que esto es cierto, el Señor nos da su herencia en Jesucristo que vive en nosotros. Gálatas 2:20.
Lo hemos revisado varias veces. Porque con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Qué bueno. Ahora podemos vivir en la carne, pero lo vivimos gracias a Él. Pero ahí dice muy claro, ya no vivo yo. Dígale que está al lado, Cristo vive en ti. Y créetelo. Es que esto no es una palabra lejana. El cristianismo no puede ser una palabra muerta y lejana, sino una palabra rema hecha realidad en nuestra vida. Si aquí dice que Él vive en mí, yo creo que Él vive en mí. Él vive en ti, Él vive en mí. Entonces, Cristo, que es el Verbo, que es uno con el Padre y uno con el Espíritu Santo, es uno con nosotros. Dios en toda su magnitud vive en nosotros. Por eso Pablo decía, yo oro por ustedes para que sean abiertos los ojos y entiendan cuál es esa herencia que el Señor nos dio. Pero que no la entiendan acá, que la entiendan acá en el Espíritu. Porque si la entendemos acá decimos, ay, yo no había caído en cuenta de eso. Tiene razón el pastor. El pastor como que tiene razón. Y salen por la puerta y ya se les olvidó porque llegó el problema, porque vamos a comer, que vamos a cenar, que no, que tengo... Y empiezan las 1000 circunstancias y se nos olvida. Ay, pastor, tan linda esa palabra del sábado. Pero obró en sus vidas, la hicieron realidad. Miren, les tengo una noticia. Cristo, el verdadero Jesucristo, vive en ustedes. Y hay otra noticia más grande. Cristo vive en ustedes. Para mí esa es la mayor noticia que nos pueden dar. Si nos dicen que nos ganamos el baloto, es así de grande comparado con el hecho de que el mismo Dios viva en nosotros. Ah, pastor, pero eso es como carreta porque yo sigo teniendo mis problemas, yo sigo teniendo problemas de plata, problemas de trabajo, problemas con mi novia, problemas con mi esposo, problemas con el trabajo, problemas con... Renueve su mente. El Señor nos dio las armas para renovarla. ¿Cómo la podemos renovar? Tenemos al Espíritu Santo de Dios que nos va a ayudar a renovar esa mente. Entonces ya no lo vamos a creer en lo físico, lo vamos a creer en el Espíritu, porque Dios es Espíritu y es verdad. Y nosotros, tú y yo, somos Espíritu. Ya no somos de este mundo. Él dijo que nos enviaba como embajadores del cielo a los hijos de Él. ¿Y quiénes son los hijos de Él? Los que le recibieron en su corazón. Los que dicen, Señor, yo te recibo en mi corazón. Yo quiero que tú vivas en mí. Y entonces cuando uno le dice, Señor, yo quiero que tú vivas en mí, ¿qué hace Él? Entra. ¿Cierto? Señor, yo quiero que tú entres en mí. Y Él entra. Entonces, ¿quién está dentro mío? Él. Así de fácil. Mire, es que no estoy hablando con palabras complicadas. Señor, entra en mi corazón. Él dice, yo estoy a la puerta y llamo. Quien escucha mi voz y abre la puerta, yo entraré a Él. Cenaré con Él y Él conmigo. Eso lo dice la palabra, Apocalipsis 3:20. Si Él está diciendo que si abrimos la puerta de nuestro corazón, Él entra, ¿qué pasa? Él entra. Estoy muy inteligente, tienen un pastor muy inteligente. Salvo, la única forma es que hayamos venido a escuchar una historia bonita y no a escuchar la verdad de Dios. Si vinimos a escuchar la revelación de Dios, porque yo no soy el que está hablando, Dios está hablando, porque yo estoy hablando solamente su palabra. Y la palabra es el verbo, y el verbo es Jesucristo. Entonces lo que yo hablo es a Cristo. Si yo no tuviese a Cristo, es que tú eres grande por el Dios que está en ti. Porque yo no soy nada, ni soy nadie, pero el Dios que vive en mí es grande.
Él dice, porque es mayor el que vive en ti que el que está en el mundo. Y hablábamos hace 8 días, es cuestión de perspectiva. Si yo tengo al mismo Dios viviendo en mí y he podido renovar mi entendimiento, como dice la palabra, y puedo abrir mis ojos espirituales para entender la grandeza de la herencia que es Cristo en mí, yo puedo estar con Cristo en los lugares celestiales a la diestra de Dios Padre. Y cuando antes veía el problema desde aquí abajo y veía el problema grandísimo, ahora estoy allá con Él y puedo ver el problema así de grandecito. Insignificante. No importa el problema que tengas. No importa que si el banco ya te llamó y te mandó a los abogados del banco, no a los abogados de aquí, tranquilos, a los del banco. No importa que tu hijo tenga problemas importantes, no importa, porque tú puedes con esos problemas porque tu Dios vive en ti. Porque es mayor el que vive en ti, porque lo vas a ver desde arriba. Y cuando estás arriba, el enemigo está bajo los pies de Jesús. Y si tú estás con Jesús, está bajo tus pies. Amén. Gloria a Dios. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. ¿Sabes que cuando uno empieza a pensar algo, en lo físico, en el alma, porque la mente es parte del alma, ¿no? Que se hacen las conexiones neuronales de las neuronas en el cerebro. En el momento en que tú piensas algo, por ejemplo ahora, si están pensando qué van a hacer ahora cuando salgan, si cogen un taxi o cogen el carro, en ese momento se están interconectando diferentes neuronas para crear un pensamiento. ¿Quién está creando el pensamiento? Tú. Y si ese pensamiento es repetitivo, tú estás creando una vía y un círculo entre las neuronas que va a ser fácil de ubicar porque como lo repites, se crea ese camino interno y te vas a acordar de eso fácilmente. Por eso cuando, por ejemplo en mi caso que me presentan a alguien y a los 10 minutos empiezo, gorda, ¿cómo es que se llama? Dios mío, pasé unas penas. Y peor que mi nombre es fácil de recordar. Entonces, Robert, ¿cómo estás? Y yo, gorda, ¿cómo se llama? Entonces ahora lo que estoy haciendo es haciéndolo de una manera más consciente e intencional. Cuando me presentan a alguien, yo me concentro. ¿Cierto, Carlitos? Ah, no, ese es Gabriel, perdón. Entonces, desde lo físico, desde la mente, yo estoy creando pensamientos. Yo estoy creando nuevas rutas y al crear nuevas rutas, las neuronas, que son las células del cerebro, crean conexiones. Esas conexiones, no para que se lo aprendan, sino para información general, se llaman dendritas y axones. ¿Cómo es que se llama? Y esas se crean en la medida en que nosotros pensamos. Ahora, algunos no han estrenado el cerebro. Porque la palabra dice que tenemos la mente de Cristo. Y si te lo crees, pues gloria a Dios. Entonces, si estamos creando conexiones, estamos creando algo físico. Nosotros. De manera que el Señor nos da la capacidad de renovar la forma de ver, de renovar la forma el punto de vista, de renovar la perspectiva de donde estamos, de renovar nuestro entendimiento para realmente conocer cuáles son las virtudes de aquel, para realmente conocer qué es la voluntad de Dios para con nosotros, porque sabemos que es buena, agradable y perfecta, pero ¿cuál? Y es cuando les decía, creo que hace 8 días, si no estoy mal, de conocer entonces los pensamientos de Cristo. ¿Sí hablamos hace 8 días de conocer los pensamientos de Cristo? Ah, bueno, entonces no repito. Pero al conocer los pensamientos de Cristo, sabemos que es de lo que Él habla. Porque uno
habla más de lo que piensa, más. Si yo me la paso hablando de carros es porque me la paso pensando en carros. Si yo me la paso hablando de inversiones es porque me la paso pensando en negocios, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, si queremos saber cómo pensaba Cristo, tenemos que ver de qué hablaba Cristo. Y Cristo hablaba de posición, de posesión y de relación con Él. Posición porque ya estamos con Él en lugares celestiales. Posesión porque nos dio su herencia, que la acabamos de explicar, casi una hora explicando la herencia. Tenemos su herencia, esa es nuestra posesión. Y esa posesión es para conquistarla, como les tocó en el Éxodo al pueblo de Israel. Ellos la conquistaron, ahora nosotros tenemos que conquistarla. Pero tenemos el reino y Él nos da herramientas, nos da armas. Él desea que vivamos, que trabajemos, que conduzcamos en Cristo, por Cristo, con Cristo, a través de Cristo y en unidad con Cristo. Todo. Nosotros no podemos, si Cristo vive en ti, ¿en quién vive Cristo acá? Si Cristo vive en ti, tú no puedes decirte, Señor Jesucristo, por favor, salte de mí un ratico mientras yo me voy a esta discoteca. No. O Señor Jesucristo, por favor, salte un momento mientras yo veo este programa de computador. O mientras yo veo este programa de televisión. Por favor, Señor Jesucristo, es que en mi oficina no creen en ti, entonces por favor yo te voy a dejar aquí en la portería, que te den tintico y yo me voy a trabajar. No, Señor, Cristo ya vive en ti en todo momento y en todo lugar. Él quiere que vivamos en Cristo, con Cristo, por Cristo, a través de Cristo y en unidad con Cristo, todo el tiempo. Por eso dice, orad sin cesar. Porque Cristo está todo el tiempo con nosotros, el Espíritu Santo de Dios está todo el tiempo con nosotros. Amén. Hoy podemos conquistar esa tierra, el Señor nos dio la posibilidad. Tenemos esa herencia. Miren lo que pasó en Inglaterra. ¿Recuerdan lo que acaba de pasar en Inglaterra? Se murió una tal reina, Isabelita. Y cuando ella murió, todo el mundo empezó a decir, ¿quién heredará el trono? ¿O no? No, me equivoqué. Tal vez leí otro periódico. Todo el mundo sabía que ya por fin iba a tener la palomita del rey Carlos, ¿cierto? El príncipe. Carlos. Todo el mundo, ¿por qué? Porque las reglas eran claras. Iba a heredar su hijo primogénito. Y el Señor dice que nosotros somos coherederos con Cristo. Tenemos las reglas claras y sabemos a quién heredamos. No podemos empezar a pensar, ¿será que yo sí soy capaz de vivir en la plenitud de Cristo? ¿Será que yo sí soy capaz? ¿Será que es conmigo cuando dice? Ya no podemos tenemos que tenerla clara. Así como todo el mundo dijo, se murió la reina, heredó el príncipe Carlos, es un hecho. Ahora, sin dudarlo, tú puedes decir, yo tengo derecho a mi herencia, porque me hizo coheredero con Cristo. Tenemos que caminarla. Pero miren, entonces hablábamos de la gran misión de Moisés, la gran misión de Moisés y de Josué, y hablamos de la gran comisión de nosotros. Pero a veces es tan fácil porque generalmente para hablar de la gran comisión hablamos de Mateo 28, 19 y 20, que fue la que leí hace un ratito. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto id y haced discípulos en todas las naciones, enseñándoles todas las cosas que yo he bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles todas las cosas que yo os he enseñado, y no se preocupen que yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Esa es la gran comisión. Pero estos evangelios que son paralelos porque hablan más o menos de lo mismo, solo que desde otra perspectiva, también está la gran comisión en Marcos.
Y vamos a abrir Marcos 16, capítulo 16, versículo 15. Marcos aquí. Entonces tenemos 3 Marcos, ¿no? Aquí hay 2 Marcos y el que les queda mal leer. ¿Sí ves? Hoy lo voy a repetir porque estoy concluyendo ¿Ya está acá? Marcos 16, 15. Y dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Más o menos lo mismo que Mateo 28. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. ¿Cuántos de aquí creen? Entonces a ustedes los siguen estas señales, ojo. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y ellos sanarán. Tenemos todas las herramientas para conquistar nuestra herencia. Solo que solo las leemos y no nos apropiamos de ellas. No nos apropiamos de ellas. Por eso yo los invito a que empecemos a renovar nuestro entendimiento. A que le pidamos al Señor que abra nuestros ojos espirituales y seamos conscientes y sea una revelación en nuestra vida el hecho de que Él vive en nosotros. Pero si tú tienes dudas de que Él viva en ti, yo te invito a que hagamos esta oración. Si no la han hecho, hagámosla por primera vez y la hacemos con todo nuestro amor y creyéndolo, porque esto es verdad. Y los que ya lo han hecho lo pueden repetir. Pongámonos de pie por un momento. Y como les recordaba, decía la palabra en Apocalipsis 3:20, aquí yo estoy a la puerta y llamo. Quien escucha mi voz y abre la puerta, yo entraré en él, cenaré con él y él conmigo. Si tú quieres que el Señor entre a vivir en tu corazón y puedas decir, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, haz conmigo esta oración de una manera genuina y honesta. Señor Jesucristo, no escuché. Señor Jesucristo, te abro las puertas de mi corazón y te recibo como mi Señor. Te recibo como mi Salvador. Perdona todos mis pecados, Señor. Me arrepiento genuinamente de ellos. Perdona tanto tiempo que estuve lejos de ti. Pero ya no quiero alejarme de ti nunca más. Entra en mi corazón, Señor. Te entrego todas las áreas de mi vida. Todas las áreas de mi vida. Amén y amén. Amén y amén. Esto que está pasando hoy en nuestros corazones es una realidad y yo lo creo. Yo no sé si tú lo crees. Pero esta realidad solamente ha sido posible por el sacrificio de un hombre. Un Dios que se hizo hombre, que era 100% Dios y 100% hombre. Pero se despojó de su divinidad y quiso ser aquí solo hombre. Y antes de morir por ti y por mí, en su última noche en la cena con sus discípulos, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciéndoles, tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Podemos comer el pan recordando a Jesucristo.
De la misma manera, cuando terminó la cena, tomó el cáliz, lo bendijo y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque esta es la sangre del nuevo pacto, la sangre que será derramada por todos vosotros para el perdón de los pecados. Cuando hagan esto, recuérdenme, decía el Señor, háganlo en honor mío. Podemos tomar el vino recordando la sangre de Jesús. Falta que te den tu vinito. Y allí con los ojos cerrados vamos a meditar un momento, recordando precisamente esto, que el Señor Jesucristo no tenía necesidad de morir. Él podía defenderse. Le hicieron un juicio injusto, en horas injustas, no legales. Pero Él cerró su boca y fue al sacrificio por ti y por mí. Hoy tenemos la posibilidad de ser hechos hijos de Él, porque la palabra dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahora tú que tienes al Señor en tu corazón, eres hijo e hija de Dios. Gracias, Señor, por esta noche. Gracias. Hola, queremos darle la bienvenida a todas las personas que... De aquí donde no existe la maldad, más lejos de que creí, habita el Padre.